En el siguiente video, la policía acudió a un hotel en Ohio, luego de recibir una llamada por una mujer que estaba causando problemas con el personal. Un agente de seguridad fue al lugar para controlar la situación, y la cámara que llevaba consigo captó algo muy extraño. Yeah, you're gonna find me in your thing right now. Why would I do that? Because I am a 53-year-old Native American woman who has had enough. My relationship with cops. Okay, and Where are you gonna go? So here's the problem. Now you're gonna go to jail. I'm staying away from you. No, you're gonna go to jail is where you're I gonna go. know. It's what I'm doing is staying away from you. Come over here just so we can actually talk. I don't want you to have to go to jail. Well, what do you expect? I want you to just sit down no, so I I've been doing this. Sit down. I am 53 years old. Then you're old enough to know better. I Sit know. down. Does this work? I don't know what that is. It's your cell phone. I don't know what that is. Stop. I don't know what that is. Stop! You have to stop. Stop now. Stop right now. No, stop, please, please stop. Just put your hands behind your back. Please stop. Put your hands behind your back. No. Now. I don't want to have to hurt you, okay? I really don't. Okay. Put your hands behind your back. Can I just stop you from doing this to me again? En las imágenes captadas por la cámara, se puede ver como una silueta oscura parece surgir desde el suelo y desaparecer por la pared izquierda. Algunos piensan que Irene no actuaba por sí sola esa noche, sino que algo fuera de lo normal podría haberla influenciado. ¿Y tú, qué crees? ¿Aquella silueta oscura tendrá alguna relación con el extraño comportamiento de la mujer? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video sucedió en Chihuahua, México. Un guardia de seguridad nocturno notó algo extraño en su lugar de trabajo, por lo que decidió comenzar a grabar, y esto fue lo que captó. Podemos observar cómo todas las luces del lugar parpadean sin explicación alguna. Sin embargo, lo más espeluznante de esto es que este fenómeno está acompañado de un tétrico lamento que resuena por todo el lugar. El guardia no logró encontrar alguna explicación lógica a todo aquello que grabó esa noche. ¿Y tú, crees que este lugar podría estar embrujado? ¿O todo es una farsa elaborada? Tú decides. En esta ocasión, el popular streamer PyPunk, que suele compartir diversos tipos de videos en sus canales, ha sido testigo de algo inquietante. Y es que, cuando se encontraba pasando por un bosque en el cual se había decidido quedar, extrañas cosas empezaron a ocurrir en el lugar. Atentos.
¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Estoy en unas cabañas en medio de un bosque. Yo sé que casi no me veo mucho, pero les voy a dejar... Ah, mira, aquí me veo. Les voy a dejar una foto o unas cuantas fotos que tomé y juzguen ustedes si ven algo, porque salí a caminar pues por el bosque, por los alrededores, y empecé a tomar fotos. Y yo, según yo, veo cosas. Así que pues las subo y ustedes juzguen. Ahí díganme si ven o nada más estoy pendejo. Miren, ahí es donde grabé, no se ve nada. Esas luces son de otras cabañas más lejos, pero aquí fue y ya no hay nada. O sea, cuando tomé la foto yo iba caminando, que es la que más se ve, o sea, la que se ve más feo. Yo iba caminando y pues no encontré nada, o sea, yo nunca me topé con nada. Caminé para esa dirección donde se ve algo, y los que dicen que soy yo, pues ni de pedo, ¿no? O sea, pues si encuentro, voy a seguir tomando fotos y si encuentro algo más lo subo, ¿va? Se ve algo. Entre las fotos tomadas por el streamer se puede ver lo que parece ser una mujer o el fantasma de una asomándose desde los árboles. Sin embargo, a pesar de acercarse al lugar donde vio esta anomalía, no encontró a nadie. De todos modos, algunos de los comentarios decían que era él mismo que se había tomado una foto, a lo cual respondió con este mensaje. Pero lo más extraño es lo que PyPunk cuenta que vio en el lugar. Miren, si se fijan, aquí es. Yo me paré ahí, se supone que debe de estar ahí. Eso pues no sé ni qué es. Yo ahorita me paré para la foto. Esto me tapa mucho. O sea, básicamente, por más que me paré aquí, no hay forma de medir lo que medía la persona que estaba acá. Si es que era una persona, ¿no? Pero pues, pongámosle que una persona. No sé de qué tamaño, pero en la foto pues sí se nota muy distinto. Aparte, sí, ¿no? Cargo un pinche camisón todos los días, blanco. Miren, people, así se ve de día, sin miedo y sin nada. Nada más para contarles una historia que, de hecho, no tengo pruebas. No hay forma de decir que es verdad. Pero yo ayer pasé por una zona de juegos de niños. Y había unos niños jugando en un sub y baja, en esta cosa que va así. Y uno se pone de un lado y el otro de otro. Y había otros niños en unos columpios. Después, pues yo seguí mi camino, pues los vi jugar y ya. De regreso, vi los juegos oxidados. O sea, el sub y baja estaba oxidado. Los columpios estaban incluso así como amarrados y todo estaba oxidado. Y pues no creo que los niños estuvieran jugando ahí y no había ningún niño. Luego, al día siguiente, cuando volvió a la misma zona, empezaría a notar algo inusual en él. Algo que lo obligaría a grabar en medio del camino. Hola, gente, buenos días. Llevo 2-3 minutos caminando y ya se me fue el aire. No sé si... La verdad no, en ningún día me había pasado eso. No sé qué es, pero siento mal el cuerpo. Pero bueno, esa es otra cosa, digo, a lo mejor es pura sugestión. Pero ayer intenté salir, tomé fotos en la noche. Pero aparte de que no había nada, empezó a llover. Así que pues tuve que cancelar. Igual estuve 1 hora caminando, no encontré nada. Así que esperemos hoy sea el día. Hola, gente, llevo otros 2-3 minutos caminando y ya se me fue todo el aire. Siento muy raro el cuerpo, como presión. Aparte, se siente como si te estuvieran viendo, no sé, como cuando alguien te está viendo y volteas y hay una mirada en ti. Así siento, no hay nadie, esto está vacío. Espero. Y la verdad es que el cuerpo como que lo siento muy cansado, muy agotado. Y mejor me voy a... Perdón. Mejor me voy a retirar y a ver qué pasa en la noche. La salud de PyPunk parecía verse afectada por algo del lugar. Es como si lo que sea que hubiera allí no quisiera que avance más. Por ello, luego de unas horas, un amigo se une a la caminata. Y esto fue lo que pasó. ¿Qué onda, gente? Mi compa el Trevor me vino a ayudar porque según él escuchó algo así como raro, ¿no? Como un sonido raro. Y pues vamos a grabar a ver qué encontramos. Plebón, estamos solos en medio de la nada. Así que, pues si encontramos algo, lo subo.
Ahorita estaba pues solo, no grabé nada, estaba grabando, pero justo cuando dejé de grabar escuché algo, una voz aquí pegadita a mí y ya corrí un poquito. No sé si regresar, pero yo creo que pues voy a intentar que encontramos algo. ¿Lo escuchaste? Se percibe como si la voz de una niña estuviera cerca de él, haciendo que se retire con su amigo inmediatamente de allí. Y por si esto no fuera poco, al llegar a la cabaña empezó a sentir un ardor en el cuello. La razón, esto. Se ve como si su cuello hubiera sido arañado por algo o alguien, aunque hasta el momento no saben qué pudo haberlo causado exactamente. Y a pesar de haber experimentado todas estas ocurrencias, decidieron volver en la noche al bosque para tomar más fotografías. Y bueno, gente, no sé si oyeron eso. Se oyó algo justo cuando empecé a grabar, pero bueno, la última y nos vamos y vamos a ver qué encontramos. No voy tan lejos, nada más voy a tomar fotos. Ya se oye algo, pero verga, me da miedo. Pero bueno, ya, voy a tomar unas cuantas fotos y ya, me regreso. Nuevamente se ve como algo o alguien está observándolo. Quizás la misma entidad que ha estado acechándolo en el día cuando se encontraba en el bosque. Con ello fue más que suficiente para saber que algo habitaba ese lugar. ¿Y tú crees que esto puede ser evidencia del alma de una niña o mujer deambulando esta zona? ¿Te atreverías a venir durante la noche completamente solo? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de Instagram que aparece en pantalla le pertenece a un hombre que hace un tiempo decidió investigar un manicomio abandonado. Al regresar a su casa días después, empezaron a ocurrir cosas extrañas, por lo que comenzó a grabar, y esto fue lo que captó. Knock if you hear me. 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 El hombre le pide que toque la puerta y recibe una respuesta, pero poco después la actividad comenzaría a intensificarse. Yo, what up? Ghost Golden Guns over here, and I'm going live right now because that's why. Hello? Hello? Is anyone there? What the fuck? What the fuck? Who is out? Oh my god. Oh my goodness, what the fuck? Hello, who is there? Oh my goodness, please stop. What the fuck? Please stop. Please stop. This is my house. Leave. Leave. This is my house. You're not allowed here. Leave. Oh my goodness. Hello. Oh my goodness. Se pueden ver varios cajones que se abren y se mueven solos. Durante otro día, comienza a escuchar ruidos en la cocina, por lo que decide grabar para tener evidencia. Atentos.
fuck? Una figura oscura aparece brevemente detrás de la puerta y luego desaparece, pero lo más aterrador estaría por suceder. Se alcanza a ver un rostro pálido y sin facciones humanas notorias. El hombre, completamente asustado, regresa rápido a la habitación y poco después decide pasar la noche en casa de su amigo. Hasta el momento, nadie ha encontrado una explicación para todo esto. ¿Y tú, crees que su visita a aquel manicomio está relacionado con estos eventos? ¿Podrá haber un espíritu quedado herido a este hombre? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. Javier es un joven que trabaja de noche en un peaje y desde que empezó en ese lugar ha presenciado varios eventos extraños. A lo largo del tiempo ha sido testigo de apariciones y eventos que muchos consideran paranormales. Dejemos que él mismo nos cuente lo que ocurre. Javier, y yo le voy a mostrar cómo es un turno nocturno en un peaje. Lo que pasa mucho también es que se tiene que golpear la puerta así, o el cristal, y bueno, y al mirar no hay nadie afuera, y eso es algo también muy común cuando trabajamos en el turno de noche. Esta es la cocina. Llegando allá, cabro. Pero rarísimo, una mujer de blanco allá. Son las 12 de la noche. Y seguía como mirando la pared. Turno de noche en un peaje, parte 2. Se escuchan los frenos, se escucha el motor, abridos para atender y no hay absolutamente nada. En esta zona han muerto muchas personas. Quedan muchas veces rondando las ánimas por acá. Escucha claramente adentro el sonido, el ladrido. Como pueden ver, aquí no hay nadie. El refri, no hay nada dentro del cubo. Miren, salgo de la cocina, cierro la puerta. Escuchen. Y no hay nada, puta madre, nada. Javier menciona que todo podría tener relación con los constantes accidentes que ocurren en esa autopista. Sin embargo, lo más escalofriante que le ha tocado vivir fue una noche en la que comenzó a oír un lamento de una mujer. Atentos. Estoy escuchando literalmente que ahora estaban golpeando hace como 4 minutos, y además de esto estoy escuchando como un... Esto es la primera vez que me pasa en el turno de noche, nunca me ha pasado esto. Vamos a quedar en silencio un par de segundos. Se escuchó el golpe de la puerta, ¿no? No hay nadie afuera. Bueno, chicos,
Estuve revisando la imagen de cuando estaban golpeando antes, lo han golpeado de No hay nuevo. nada afuera. Pero se ve como algo blanco Fuera. justo en la parte de la puerta, como algo blanco que hace un movimiento y después se va hacia el lado. No sé qué era, weón. No era un orso, los orsos son círculos, este era como una especie como de espiral. Pero fue algo muy raro que se vio cuando estaban golpeando la puerta, claro, no sé qué era. Bueno, y ahora se cayó algo atrás mío. Está ahí. Nunca he escuchado. Me han golpeado la puerta, nunca he escuchado. Y ahora, bueno, se cayó esto como estaba hablando acá, bueno, grabé esa espiral que ustedes vieron también. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si pasa algo más lo verán. Javier no podía encontrar una explicación para lo que estaba ocurriendo, pero sucedería algo aún más aterrador. Hola chicos, ¿cómo están? Están golpeando la puerta, son las 4:02 de la mañana. Ya como 15 segundos, hace rato no tanto rato. 15 segundos ya, cabros. Están golpeando, ustedes están escuchando. Les voy a mostrar cómo está afuera, para que vean que afuera tampoco anda nadie. Miren, miren, no se ve nadie afuera. Está la moto ahí, acá no hay nadie tampoco. Y está acá no hay nadie tampoco. Y está acá no hay nadie tampoco. Tampoco. Y están golpeando, se escucha, les muestro igual las dos manos, que me comentaron que mostrar las dos manos cuando va a hacer de nuevo, para mostrar también que no soy yo. Y hago este video, bueno, el turno de noche, ya como el 20, hago este video para que ustedes lo compartan también y ver si a alguien más le pasa. Para eso son estos videos del turno de noche, lo grabo para eso. Así que nada, cabros. Ya como 30 segundos. Ya se detuvieron los golpes. No sé si se acuerdan, chicos, del video que grabé hace un turno para atrás, que se vio como una espiral blanco. Estaba viendo un par de cosas alrededor, como sombras, siluetas, y me pareció, cabros, ver algo, no estoy mintiendo, me pareció algo justo enfrente de la caseta, pues no sé qué era, pero fue lo que pasó por enfrente. No hay nada afuera, ya abrí un poco la ventana, no hay nada afuera, pero algo que te deja pensando, no sé qué era, cabrón, había como algo que pasó, era como un color gris, y pasó rápido. Miren, se acaba de caer esto solo, weón. Miren, estaba acá, estaba ahí y se acaba de caer solo. Bueno, esto ha pasado en vivo ya también, ustedes lo han visto, que botan cosas en vivo y ahora sí de nuevo. Esto estaba acá y se cayó solo, se vino solo hacia acá. Compartan el video, turno de noche, porque ya con el capítulo 30, grabando lo que va a ser el peaje. Compártanlo, comenten para ver si a alguien más le pasa algo parecido en el turno de noche. Les dejo nuevamente la imagen de la figura en la puerta, comenta qué crees que era. Gracias por el apoyo a todos. Definitivamente, Javier no estaba solo. El espíritu de una mujer parecía acompañarlo, manifestándose frente a él. Si te diste cuenta, los golpes y los susurros parecen una forma que tenía la entidad para llamar la atención de Javier. Más que hacerle daño, parece querer comunicarse con él. ¿Y tú crees que algunas entidades busquen ayuda para poder descansar en paz? ¿Qué harías tú en el lugar de Javier? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.